cordial bienvenida al doctor Melo Graf. El espacio es suyo, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes ya. No, buenos días todavía. Aquí, con el gusto de estar con ustedes, una vez más en esta linda tierra. Siempre me siento bien recibido por aquí. Agradecerle a la Organización de los Estados Americanos, a mi amigo Jorge, la invitación. Siempre también agradecerle a los anfitriones que, como siempre, se distinguen por la excelencia de ejecución y en su cálido trato. Y bueno, me han pedido el día de hoy que venga en representación del Instituto a hablarles sobre los aspectos clave para la modernización de leyes marítimo-portuarias. Antes de entrar a eso, me gustaría hablar que el Instituto Interamericano de Derecho Marítimo, que es una organización sin fines de lucro, que tiene estatus de organismo consultivo con ONU, con AERA, con ETA, recientemente con el Congreso de la Unión en México, ha fomentado y fomenta los trabajos de la unificación del derecho marítimo, también del derecho portuario. Y en ese marco contamos con diversos programas, como adoptó un convenio que nos habla sobre la pertinencia de la adopción de diferentes convenios por parte de los organismos internacionales. El programa está a cargo del doctor José Vicente Guzmán de Colombia, vicepresidente del Instituto, y que apoya a los países a entender los instrumentos internacionales y las bondades de adoptarlos y ratificarlos. Asimismo, tenemos la comisión de redactora del modelo, que remonta a sus orígenes hace 40 años, que iniciaron por José Domingo Ray y Luis Vaca Cerrada, derecho marítimo, a pensar esto y evolucionando, y es un modelo para que las legislaciones puedan reflexionar sobre su legislación, su marco normativo, y a su vez puedan adoptar en forma parcial o en forma total diversos aspectos de esta misma. Todo esto obviamente también con su expresión, con esfuerzos importantes que ha hecho la CIT. ¿Por qué llego con esta introducción y comercial a todos estos proyectos? Porque todos nos llevan a lo mismo, a los esfuerzos que hace CIT, los cuales nos estaremos sumando con la institución en proyectos que no está bien feo si llevo anunciados antes de tiempo. Pero que traen unificación al derecho marítimo portuario. Y esos son los aspectos claves que perseguimos todos. Entonces, si buscamos la unificación y lo perseguimos en conjunto, sería lo más lógico. En lugar de que una orquesta toque cada quien su solo, si todos buscamos el mismo fin, perseguimos el fin con esos tiempos, haremos música. Y con este preámbulo, bueno, quiero hablar sobre estos aspectos claves para modernizar. No sin antes celebrar que este país ha volteado a hacer una introspección y una actualización con la reciente aprobación de la ley de la autoridad designada del Sistema Portuario Nacional, lo cual creo importante que se hagan estos ejercicios de introspección y modernización de las leyes. Nos hace falta más sistema. Bueno, además de esto, pueden ver cualquier duda o comentario que tengan, me pueden contactar en pantalla. Además, también ostento el cargo de embajador marítimo de la ONU,
cual me obliga a hablarles de la importancia de la industria marítima portuaria. Y bueno, sin más de mí, eso es lo menos importancia, yo quiero echar un paso para atrás y ver las características de la ley, de cualquier legislación, en este caso las aplicables al sector marítimo portuario, que es el que nos atañe, y tenemos que todas estas legislaciones tienen que ser heterónomas. ¿A qué vamos esto? A contrario de autónomo, quiere decir que son creadas por un sujeto distinto al que se le aplica. Es decir, en este caso, el Estado crea las normas para posteriormente aplicárselas a los gobernados y respetarlas obviamente el Estado, pero eso habla de su heteronomía. Como un segundo punto, son bilaterales. ¿Por qué deben de ser bilaterales? Porque un principio general del derecho es que a toda obligación, a todo derecho corresponde una obligación correlativa. ¿Cómo podemos aterrizar este concepto? Es decir, por ejemplo, los concesionarios de los puertos tienen el derecho de uso de bienes nacionales a cambio de una contraprestación que se le da al Estado. Entonces ahí tenemos la bilateralidad. Lo mismo los usuarios del servicio tienen para el pago de derecho de atraque, por decir, a cambio de la obligación de ser recibidos en los portales. Entonces ahí encontramos una relación de bilateralidad. También encontramos que estas normas tienen una exterioridad porque se patentan, se exteriorizan, para la redundancia, y se materializan hacia el exterior sobre los bienes y personas de los gobiernos. También otra característica, la cuarta de esta clasificación clásica, es una clasificación clásica que viene de Kelsen, que ha sido hablado por otros como García Mández, grandes de la introducción al estudio del derecho, nos habla de su coercibilidad. Quiere decir que estas normas, cuando son coercibles, quiere decir que pueden ser ejecutadas aún en contra de la voluntad del gobierno. Es decir, que se obliga a su cumplimiento con o sin la voluntad de los opresores. Es decir, que si una norma nos habla de no hacer una determinada conducta o hacerla, se puede forzar al gobernador a que baje. Teniendo en cuenta estas características de las leyes, ese es el paso que debemos de revisar que cumpla. Cualquier ley o modificación que se haga una ley vigente. Más allá de temas románticos que nos hablaba Santo Tomás de Aquino sobre el derecho natural, que no voy a entrar en estos momentos, pero nosotros debemos de, en la búsqueda de la actualización de nuestras leyes, voltear a ver principios, porque son los cimientos, son esa primera piedra que se pone en un edificio, la que nos va a dar si soportan estas las pruebas, la rudeza del tiempo. ¿Por qué necesitamos primero esas bases? Porque después tenemos un contexto global que nos habla de lo que hemos venido viviendo en los últimos años. No sé si sea mi percepción y ustedes la compartan, pero hemos tenido cambios radicales en la industria que yo siento que son más rápidos que los cambios que tuvo la revolución industrial y otros hitos históricos. Estas transformaciones simplemente en 2 años de encierro para muchos de nosotros por el COVID, que fueron años difíciles para la gente de mar, y les celebro y lo reconozco por las proezas que se vieron para
todos aquellos que ayudaron a que el mundo siguiera caminando cuando se nos venía abajo. Ese momento nos impulsó hacia adelante en muchas materias. No todo fue malo, aunque no celebro el momento por las pérdidas humanas que se dieron, pero nos obligó a avanzar, nos obligó a tener esa resiliencia que nos llevó a una era mucho más digitalizada, donde la tecnología ya estaba ahí, pero nos forzó a que lo utilizáramos. Se disparó el comercio electrónico muchísimo, se dispararon todas esas cosas. Entonces, dentro de esa idea que nos tuvimos que hacer y se nos forzó a avanzar, hubo este avance tecnológico. Pero además, ¿qué pasó? En otros sentidos, hablo en mi presentación en la lámina sobre el cambio climático, porque es algo que se usa mucho en los temas de los documentos de organismos internacionales, pero no dejamos de lado también que con estos cambios también los microorganismos están evolucionando, como ya nos tocó el COVID, la influencia aviar y otros más que afectan. Entonces sí está habiendo un cambio. Más reciente, el cambio climático es lo que pasó desgraciadamente a los hermanos de Valencia, donde, pues bueno, en cuestión de poco tiempo, minutos, horas, la vida se transformó a una ciudad, un puerto de los más importantes de Europa, y hoy en día vemos las reacciones también muy aplaudibles de los seres humanos que viajan de todas partes de España con pala en mano a la Europa, ¿no? Entonces eso es muy importante también dentro de todo esto que se menciona sobre el avance tecnológico, sobre el cambio climático, celebrar la reacción del ser humano, celebrarla y encaminarla hacia las cosas que realmente nos importan y nos ayudan, y no que sea la obligación de cómo la nos destruya para poder ir a construir. Pero eso ha visto que necesitamos esta necesidad, todos estos golpes que nos ha dado la vida y la naturaleza, nos hablan de la necesidad de actualizar nuestras legislaciones. Son pocas las leyes que pueden sobrevivir con éxito el tiempo. El único caso muy celebrado de una legislación que dure 100 años son de las reglas de la IABISBI, que recientemente cumplieron 100 años en su operación, y aún así se habla de su mejora. Entonces, podemos ver pocos los casos que no requieren una constante actualización. Es más, es una excepción, porque en realidad toda nuestra legislación se ha venido actualizando, por ejemplo, muy atinadamente, lo he dicho ya en varios foros, España en 2014 hizo una fuerte revisión y actualización de sus leyes, la República Dominicana en 2023, y ahora ustedes que empiezan este camino con esa recién aprobada ley, lo cual hay otras leyes que continúan así. Hay mucho por actualizar, que la actualización, la única constante es que debemos tener una constante en las actualizaciones de las legislaciones. Por esta insuficiencia de las normas tradicionales que ya van perdiendo su vigencia. Cabe hacer notar que muchas legislaciones de Centro y Sudamérica aún conservan el título tercero del Código de Comercio Marítimo. ¿Y qué es eso? Bueno, pues el título tercero del Código de Comercio fue hecho por Napoleón Bonaparte en Francia. Entonces, hablar de la vigencia de que sigan instrumentos donde las embarcaciones no hacían lo que vendían, donde no había embarcaciones inteligentes, puertos inteligentes, y la única inteligencia era la astucia y la audacia que podían tener los marineros en la navegación con las estrellas, que no existían sistemas automatizados, nos habla de la necesidad de cambio. Y uno de los retos más grandes
es que nadie tiene la verdad eterna. Debe de usarse un enfoque multidisciplinario para esta revisión. Nadie puede decir que hacer una ley, una sola persona que conoce todo, porque nuestras leyes marítimas y portuarias entretocan tantos puntos que se tienen que considerar que nadie puede ser experto en todo. Entonces esa integración multidisciplinaria es muy importante, porque tenemos que considerar temas ambientales, ciberseguridad, tecnología, equidad de género, en fin, la legislación per se, la redacción de legislaciones, es decir, que si alguien tipo C pues consigues hacer todo eso junto, ha venido estudiando desde el día que nació y dudo mucho que pueda cubrir todos estos aspectos tan amplios. Por lo cual se requiere un grupo multidisciplinario que pueda tener, por ejemplo, atender a los temas de cambio climático. ¿Por qué razón? Porque debemos de prever el cambio climático, lo hemos visto en el caso de Valencia, en el caso reciente del país, huracanes como Ron, el año pasado en Acapulco, John volvió a pegar, Milton por el lado del Caribe, genera una disrupción total sobre las cadenas de suministro. Entonces, tenemos que adaptarnos, tenemos que ver que los contratos contemplen, los contratos también son legislación entre las partes, pero ver que esa legislación también y los modelos de los contratos rijan para ver puertos seguros, para ver la responsabilidad, en fin, atender estos temas del cambio climático, prever, si bien no podemos prever los hechos de la naturaleza que estamos haciendo, podemos abordar temas más benévolos sobre el medio ambiente y a su vez prever las situaciones para tener una respuesta rápida y que nos permita nuestro marco normativo tener una respuesta rápida que nos lleve a evitar lo menos posible la disrupción de las cadenas de suministro, que son muy importantes al final del día, para que lleguen los satisfactores básicos a nuestras poblaciones. Tenemos también otros elementos que se dan. Tenemos la legislación marítima y la legislación portuaria, pero van ligados íntimamente de la mano. Es un engranaje que no se puede negar. Ese enlace buque-puerto es un vínculo indisoluble que hace que funcione este negocio. Tenemos una amenaza del lado del fraude del registro de buques que puede generar factores inclusive en el lado puerto y en el lado de la navegación. Un accidente de navegación en un puerto puede generar una disrupción en sus operaciones, puede generar temas ambientales. Hay muchos casos de buques que han pasado el tema. Y en el fraude del registro de buques, pues hemos observado que se dan aspectos poco gratos porque al tener una falsificación del registro de buque o estado tenemos mucho menor observancia de las normas de seguridad. Entonces también es importante que la legislación portuaria contemple que el puerto esté vigilante de estos buques, porque si bien no son propiamente quien debe de llevar, sino la autoridad registrada, pero estaremos recibiendo buques que tienen características poco seguras por aludir a que no están siendo vigiladas por la autoridad correspondiente. La ciberseguridad, en otro punto, es tremendamente importante. He tenido la oportunidad en este foro de la Comisión de hablar sobre seguridad en los años anteriores, y es
es tremendamente importante. Tenemos pueblos como Amberes, que estuvo tomado 2 años por el crimen organizado. Pues va realizado tráfico de personas, de narcóticos y otras actividades ilícitas y contrabandos de mercancías ilegales. Y no estamos nadie, ningún exento. Los mejores organismos del mundo, los más seguros han sido vulnerados en su ciberseguridad. Entonces tenemos que poner un esquema y pensar en un esquema en donde no digamos que el titular de la autoridad deba de ser el responsable. Debemos de impregnar esa cultura desde la cabeza del Estado hasta los puestos más bajos, igual en las empresas, desde el CEO hasta el puesto más bajo, no decir en las empresas, no decir, bueno, es el chico del sistema es el que se encarga, no, el chico del sistema ya, eso es un arcaísmo de los 80. Tenemos que impregnar de la ciberseguridad porque todos contamos con dispositivos conectados a internet, todos estamos en constante interacción, entonces todos tenemos que tener un granito de arena en los temas de ciberseguridad y por eso les digo que la regulación tiene que ser multidisciplinaria, porque se tiene que tener eso en todos. Tenemos que tener una legislación, un marco legal, nuestra cuarta reto que les propongo, es que tenemos que tener una legislación sustentable, que pues se pueda ir llevando con el tiempo, que nos dé seguridad jurídica. Si no somos un Estado que provee seguridad jurídica, el comercio no va a funcionar porque la gente no quiere funcionar donde no hay reglas claras. Y eso es tan sencillo como cuando éramos chiquitos. Si tu amigo era dueño del balón y cambiaba las reglas, no te gustaba jugar con él. Te gustaba jugar al fútbol con las reglas que todos conocían. El gol es gol. Entonces es lo mismo, necesitamos una legislación que prevea la seguridad jurídica, la sustentabilidad, que permita llevar a cabo la operación diaria para que la industria sea dinámica, audaz, provea de recursos a las personas y a los estados que necesitan de ellos. Necesitamos que esta legislación cuente con elementos esenciales que están previstos en documentos internacionales, como mencionaba, como los principios que drafteó la OEA, que están que no nada más Venezuela, la Organización de las Naciones Unidas también habla muy coincidentemente de estos puntos. Quiere decir que son puntos, me podría atrever a decir que son axiomas, es decir, que son verdades innegables, que son necesarias, ¿no? Son universales. En mi caso, estamos trabajando en el Comité Marítimo Internacional en un grupo que se llama Lex Marítima, que estamos promoviendo la generación y próximamente podría hacer la declaración de principios de la legislación marítima, a lo cual en la parte portuaria lleva un avance importante en ese sentido, pero yo siento que son complementarios a atender a esos puntos y visiones que son acciones, son verdades jurídicas innegables. Y dentro de esos elementos tenemos que debe de haber una responsabilidad social corporativa. Es decir, como decía, no dejemos todo en manos del Estado, las corporaciones, cada parte de la industria debe de tener una responsabilidad social para con las personas, con el medio ambiente y demás. En cuanto a la equidad de género, que es un tema muy importante, la ONU inclusive lo ha puesto en el centro de su agenda, el secretario general lo ha puesto como un tema muy importante. Creo que es un punto sumamente neurálgico y yo siento que debemos de fomentar la capacitación a las personas
y dejar que su talento hable por ellas, que todos tengan igualdad de oportunidad de acceder a la capacitación, que puedan demostrar su valía y en medida y función de ello, que en igualdad de circunstancias tengan a igual trabajo, igual pago, a iguales circunstancias, dejarles el campo parejo y dejar que las personas sean las que brillen por sus talentos. En cuanto a la equidad de género, así tendremos hombres y mujeres muy brillantes, muy valiosos a cargo de los trabajos que se tengan que aportar. Digitalización y ciberseguridad, ustedes saben que pues el mundo ya habla de ello, no sé qué pasa mucho con el punto, todo el tiempo que me queda, que se nos forzó a digitalizar, que fue un beneficio que obtuvimos de una mala situación, y ahora tenemos que cuidar ese bien, ese asset, diríamos anglosajón, que es el mundo digital en el que estamos. Y a su vez debemos de proteger la libre competencia. Entonces, con estos puntos, donde haya un mundo con equidad de género, con libre competencia, con avances tecnológicos, digitalización, seguridad en los assets digitales y una responsabilidad social, podremos tener una mejor y más dinámica industria. Y esos son elementos que debe de considerar la legislación. En cuanto a esa modernización, en la parte de seguridad y eficiencia, pues tenemos que atender a los... la seguridad civil, podríamos decirlo, en sí, per se, es universal. La compartimos todos los países del mundo, con características especiales por la geografía, la orografía y otras cuestiones que debemos de atender en cada caso específico, pero por eso es que los instrumentos internacionales, como el SOLAS, como los códigos de seguridad para la protección portuaria y de buques, son importantes. E inclusive, en asuntos que me ha tocado ver y litigar, han sido pocas las medidas que son suficientes para esta legislación para evitar temas de intrusión y seguridad. Entonces, ¿qué puntos son aquí importantes? El estándar de la seguridad laboral, como tal, que las personas tengan un espacio, hablamos ahora de equidad, pero un espacio seguro para desempeñar sus actividades, que puedan hacerlo en plena utilización de tecnologías digitales, que se revisen los instrumentos, pero no quedarnos con que el Estado tiene que revisar sus leyes. No, los contratos también rigen a las partes, son normatividad entre ellas. Entonces, debemos de tener estas revisiones para poder, por ejemplo, prever casos de una disrupción por cambios climáticos, por ataques de seguridad, qué se puede hacer y qué es entre las partes. Esto evitará temas de vemos que los contratos modelos hacen un gran trabajo, están en una constante revisión. Lo mismo tenemos que hacer en todos los aspectos de las otras normas, están en constante revisión y modernidad. Recientemente ya sacó una cláusula sobre buques autónomos y aún no tenemos regulación de buques autónomos. Es decir, la importancia de esta revisión no es nada más que alguien como yo venga a pararse y a decirles que es importante, sino tenemos que acelerar trabajos como el que hace Jorge en sí de estos principios. Estamos bien y tienen que ir más rápido y tenemos que sumar todos los esfuerzos de los expertos para lograr dar un paso. Es un principio general del derecho, que el derecho va un paso atrás de la realidad. Es innegable. Pero se crea después de que pasa algo. Y para eso tenemos el dicho de al niño ahogado tapar el pozo. Y es así que salimos con todo esto. Entonces tenemos que apoyar gente porque su institución, cada uno tenemos esa responsabilidad,
para que agilicen ese trabajo, que tenga todas las herramientas multidisciplinarias a los expertos en cada tema, para también ayudar a las naciones con programas como los que les dije que tiene el instituto, para ayudar a las naciones a agilizar esa revisión y que no se queden atrás. Creo que eso es lo más importante que tenemos que ver en estos momentos históricos. Como les decía yo, de las implicaciones del cambio climático, no nos dan tiempo ni de pensar lo que pasó. A veces es terrible, no les dio tiempo, a la gente no les dio tiempo ni de salir de los garajes, de donde tenían sus coches. Y como les comentaba, ahorita tiene un impacto en los contratos comerciales, este cambio, por muchas circunstancias que se deben de prever, como el consumo de combustible, los desvíos a puerto seguro, en fin. Todo eso es importante en los contratos. Necesitamos cláusulas flexibles que eviten enfrascarse en un problema, aunque para nosotros ahora digan que es muy interesante cuando se enfrascan en problemas. La idea es evitarlos, porque así conservaremos la dinámica de la cadena de suministro, y eso, al final de cuentas, es bueno para todos. Debemos de fomentar esa sostenibilidad de la cadena de suministros, que esté intacta, que esté corriendo, que esté constante, que tenga las herramientas para enfrentar cualquier cambio. En ese sentido, pues podemos ver que actualmente también los informes que se realizan cada 10 años, pues también necesitan un poquito más de actualización más rápida. Las cláusulas y Sebastián Alfred y Hope de framework necesitan también un poquito más de consideración hacia estos cambios tan repentinos que nos trae la naturaleza, las incidencias. Hemos visto que no nada más en la naturaleza, también los cambios políticos entre los estados, ya sea beligerantes o en situaciones complicadas diplomáticamente, generan adaptaciones que tiene que hacer la industria. Y para ello necesitan incentivar. También una manera de incentivar, no nada más, se suele hablar de incentivo como un incentivo fiscal que da el Estado, pero también las aseguradoras que han buscado incentivar a sus clientes bajando pólizas mediante el cuidado de cierta normatividad, contribuye a estos aspectos. Y cuidar el medio ambiente al final de todo nos trae que podamos seguir usando un lugar que no es nuestro, que es prestado, que es el mar. Entonces, si nosotros lo cuidamos, el mar cuidará de nosotros y nos permitirá seguir ejerciendo nuestra actividad. Si no lo hacemos, no quiero pensar que cambie de opinión y no queremos. Bueno, me queda un minuto y solo terminaré con las conclusiones de que también es muy importante la parte del fraude al registro de buques, porque se requiere la cooperación internacional. En ese sentido, el CNI ha tenido ahora la iniciativa que llevó a las Naciones Unidas con el convenio de Beijing, que es el reconocimiento de ventas judiciales. Es decir, que en cada país firmante se reconocerá una venta que haya hecho un Estado participante. Es recomendable, recomiendo a las autoridades tomar esto, tener requisitos de transparencia y control y sanciones efectivas. Es muy importante que si alguien se sale con la suya, decirlo coloquialmente ayuda mucho. Si alguien sale con la suya, va a haber muchos más que intentan lo mismo. Si tenemos una autoridad firme que tiene políticas y medidas de control, la gente que piensa dos veces antes de hacer las cosas. Es decir, la legislación también tiene que ser muy firme en ese sentido y tiene que ser aplicada. Bueno, no me queda, me voy a tener que saltar porque me falló ahí el cálculo de tiempo, pero les agradezco mucho su atención
quiero agradecer nuevamente la invitación y la muy cordial amabilidad que han tenido siempre para conmigo en esta recepción y esta nación. Muchas gracias.